Continuo. Él y Oliver no hicieron buenas migas. Más tarde mi padre comentó que era un hombre muy ingenioso y también muy inteligente, a lo que Oliver le interrumpió diciendo: ¿De verdad lo crees, bro? Sin darse plena cuenta de que a mi padre, pese a ser de trato fácil, no siempre le gustaba que le contradijeran, y mucho menos que le llamasen pro, aunque no le dio más importancia. Sí, eso creo, insistió mi padre. Bueno, no estoy muy seguro de estar de acuerdo. Le encuentro un poco arrogante, soso, patoso y ordinario. Utiliza demasiado el humor y tiene un gran vozarrón. Oliver imita la seriedad del hombre y gesticula de forma ostentosa para atraer a su audiencia, puesto que es incapaz de defender una postura con palabras. Lo de la voz es exasperante, bro. La gente se ríe con su humor, pero no porque sea gracioso, sino porque telegrafía su deseo de ser gracioso. Su humor no es más que una forma de ganarse a la gente que no puede convencer. Si te fijas en él mientras está hablando, siempre mira para otro lado, no te escucha. Solamente tiene ganas de decir cosas que ha ensayado cuando tú hablabas, y tiene que soltar antes de que se le olviden. ¿Cómo podía nadie intuir la forma de pensar de otros sin estar ya familiarizado con la misma forma de pensar? ¿Cómo podía alguien percibir tantos giros enrevesados en otros si no los había utilizado con anterioridad? Lo que me chocó no fue solo su asombrosa habilidad para leer a la gente, para rumiar en sus entrañas y rescatar la configuración precisa de su personalidad, sino su capacidad para intuir cosas de la forma exacta en la que yo lo habría hecho. Al final, esto fue lo que me acercó a él con una fuerza que iba más allá del deseo o la amistad o la atracción de compartir la misma religión. ¿Por qué no vamos a ver una peli? Soltó una tarde mientras estábamos todos juntos sentados, como si de repente hubiese caído en la solución de lo que podría haber sido una aburrida tarde en casa. Acabábamos de dejar la mesa de la cena en la que mi padre, como solía hacer últimamente, me había estado animando a intentar salir con amigos más a menudo, sobre todo por las tardes. Casi lindaba con un sermón. Oliver era un novato entre nosotros y no conocía a nadie en el pueblo, por lo que yo le debí de parecer tan buen compañero de película como cualquier otro. Pero había hecho esta pregunta de una forma demasiado despreocupada y espontánea, como si quisiese hacernos saber a mí y a todos los demás que estábamos en la habitación, que no le interesaba demasiado ir al cine, y que por lo tanto podía quedarse perfectamente en casa y revisar sus manuscritos. La inflexión indiferente de su propuesta, sin embargo, fue un guiño enviado a mi padre. Solo fingí haber tenido esa ocurrencia. De hecho, sin dejar que yo lo sospechase, estaba dando continuidad al consejo de mi padre en la mesa y se ofrecía a buscar mi propio beneficio. Sonreí, no por el ofrecimiento, sino por el truco de doble filo. Inmediatamente pilló mi sonrisa, y tras haberla entendido me la devolvió, casi haciéndose burla a sí mismo, con la sensación de que si me daba algún indicio con el que yo pudiera descifrar su trampa, entonces estaría confesando su culpabilidad. Y aún así, negarse a confesarlo una vez que le dejé claro que lo había pillado, le condenaría todavía más. Por lo que sonrió para demostrarme que sabía que le había pillado, pero también para revelarme que era alguien lo suficientemente bueno como para confesarlo. No obstante, poder ir a disfrutar del cine juntos. Toda esa situación me excitó. O quizás esa sonrisa fuese su manera de afrontar mis ataques, como si se tratase de una insinuación tácita de que, a pesar de haber sido sorprendido mientras intentaba aparentar una completa naturalidad ante su ofrecimiento, él también había encontrado algo en mí por lo que sonreír,
en concreto el placer astuto, enrevesado y culpable que experimentaba al descubrir tal multitud de afinidades imperceptibles entre ambos. Puede que nada de eso existiese y que yo me lo hubiese inventado todo, pero los dos sabíamos lo que había visto el otro. Aquella tarde, mientras nos dirigíamos en bici a los cines, yo iba, y no me preocupé por ocultarlo, montado en el aire. Así que, tras tantas perspicacias, no se habría percatado de lo que significaba que me hubiese escabullido de su mano de forma tan brusca, ni tampoco que me inclinase sobre su brazo. No sabría que no quería que me dejase marchar. No sintió que cuando comenzó a darme el masaje, mi incapacidad para relajarme era mi último refugio, mi última defensa, mi definitivo pretexto, que no me habría resistido ni por lo más remoto del mundo, sino que era una resistencia falsa, que era incapaz de resistirme, y que nunca iba a querer resistirme a pesar de lo que me hiciese o me pidiese que hiciera. No sabría que, mientras estaba sentado en la cama aquella tarde de domingo, en la que no había nadie en casa más que nosotros dos, y le vi entrar en mi habitación para preguntarme por qué no estaba con los demás en la playa, y decidí no abrir la boca para responder usando tan solo un encogimiento de hombros. Fue simplemente para no mostrarle que no era capaz de recabar el suficiente aire como para hablar, y que si conseguía pronunciar un solo sonido iba a ser para que se me escapase una confesión o un lamento, una cosa u otra. Nadie jamás, desde mi infancia, había conseguido hacerme pasar un trago así. Tengo una mala alergia, dije por fin. Yo también, me contestó. Probablemente la misma. Volví a encogerme de hombros. Recogió mi viejo osito de peluche con una mano. Se inclinó hacia él y le musitó algo en el oído. Después, tras girar la cabeza del osito hacia mí y modificando su voz, me preguntó: ¿Qué ocurre? ¿Estás enfadado? Para entonces ya debía de haberse percatado del bañador que yo llevaba puesto. ¿Lo llevaba más abajo de lo que rige la decencia? ¿Quieres ir a nadar?, preguntó. Quizá luego, le respondí yo, haciendo uso de su palabra, pero intentando hablar lo menos posible para que no se diese cuenta de que estaba sin aliento. Vamos ahora. Extendió la mano para ayudarme a levantar. Se la cogí y, ocultando el lado de la cara que daba a la pared para evitar que me viese, le pregunté: ¿Debemos hacerlo? Esto es lo más cerca que jamás he estado de decirle quédate a mi lado. Deja que tu mano huele hacia donde desee. Quítame el bañador y tómame. No haré ningún ruido. No se lo diré a nadie. Sabes que la tengo dura y que si no lo sabes cogeré tu mano. Me la meteré ahora mismo dentro del bañador y dejaré que introduzcas todos los dedos que te apetezca dentro de mí. ¿No se habría enterado de nada de esto? Dijo que iba a cambiarse y salió de la habitación. Te veo abajo. Cuando me miré la entrepierna me percaté, para mi asombro, de que estaba húmeda. ¿Lo habría visto él? Seguro que sí. Es por eso por lo que quería que fuésemos a la playa. Es por eso por lo que se fue de mi habitación. Me golpeé la cabeza con el puño. ¿Cómo podía haber sido tan descuidado, tan inconsciente, tan estúpido? Por supuesto que lo había notado. Debía aprender a hacer lo que él había hecho, encogerme de hombros y no preocuparme del fluido preseminal. Pero ese no era yo. A mí nunca se me habría ocurrido decir: ¿y qué más da si lo vio? Y ahora él lo sabe. Lo que nunca se me había ocurrido pensar es que alguno de los que vivían bajo mi mismo techo, que jugaba las cartas con mi madre, que desayunaba y comía con nosotros, que recitaba por pura diversión las oraciones de bendición hebreas en la cena de los viernes, que dormía en una de nuestras camas, usaba nuestras toallas, compartía nuestras amistades, veía la tele con nosotros durante los días de lluvia cuando nos sentábamos en el salón tapados con una manta, porque hacía un poco de frío. Nos sentíamos tan cómodos, todos apretujados, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales,
que a alguien más en mi mundo más cercano le pudiese gustar lo mismo que a mí, querer lo mismo que yo, ser quien yo era. Nunca se me hubiese pasado eso por la cabeza, ya que aún estaba bajo la ilusión de que, salvo lo que leía en los libros, infería por los rumores, u oía por curiosidad en algunas conversaciones subidas de tono. Nadie de mi edad podía querer ser hombre y mujer a la vez, con hombres y mujeres. Había deseado otros chicos de mi edad con anterioridad, y me había acostado con chicas. Sin embargo, hasta que él se bajó del taxi y se adentró en mi hogar, nunca me habría parecido ni tan siquiera remotamente factible que alguien tan contento consigo mismo hubiese querido compartir su cuerpo tanto como yo anhelaba ofrecer el mío. Con todo eso, 2 semanas después de su llegada, todo lo que quería cada noche era que saliese de su habitación, no por la puerta principal, sino a través de las puertaventanas de nuestro balcón. Quería escuchar cómo se abrían sus ventanales, percibir sus alpargatas en el balcón y después el sonido de mis ventanas, que nunca estaban atrancadas, al abrirse mientras él entraba en mi habitación después de que todos hubiesen ido a la cama, deslizarse bajo las sábanas, desvestirme sin preguntar, y, y tras conseguir que le desease más de lo que creía que podría querer jamás a alguien, abrirse camino dentro de mi cuerpo suave y dulcemente, con la cordialidad que un judío le otorga a otro. Y después de haber tenido en cuenta las palabras que yo habría estado ensayando durante días, por favor no me hagas daño, lo que significaba, hazme todo el daño que quieras. Apenas estaba en mi habitación durante el día. En lugar de eso, los últimos veranos había adecuado una mesa circular con una sombrilla en el centro junto a la piscina del jardín trasero. A Pavel, nuestro anterior inquilino estival, le gustaba trabajar dentro de su alcoba y salía de vez en cuando al balcón para echarle un vistazo al mar o fumarse un cigarrillo. Antes que él, Maynard también trabajaba en su cuarto. Oliver necesitaba compañía. Al comienzo compartíamos mi mesa, pero con el tiempo se habituó a extender una gran sábana en la hierba para tumbarse encima, blanqueado por páginas sueltas de sus manuscritos y lo que llamaba sus cosas: una limonada, crema solar, libros, sus alpargatas, unas gafas de sol, lápices de colores y músicas que escuchaba sin parar con unos auriculares, por lo que era imposible hablar con él a no ser que él hablase contigo antes. En ocasiones, cuando iba al piso de abajo por la mañana con mi libreta de apuntes o algún otro libro, él ya estaba espatarrado al sol con su bañador rojo o amarillo y venga a sudar. Íbamos a correr o a nadar y al volver teníamos listo el desayuno en la mesa. Luego se habituó a dejar sus cosas en la hierba y a tumbarse justo en el borde alicatado de la piscina, el lugar que denominábamos el cielo, una forma corta para decir esto es el cielo. Y después de comer solía decir, y ahora me voy para el cielo, añadiendo, como broma interna entre los latinistas, a turrarme. Solía tomarle el pelo por las innumerables horas que pasaba empapado en los sol solar, tumbado en el mismo punto exacto. ¿Cuánto tiempo estuviste esta mañana en el cielo?, le preguntaba a mi madre. 2 horas sin parar, pero tengo la intención de volver esta tarde prontito para un aturramiento más prolongado. Ir al canto del paraíso también significaba estar tumbado sobre la espalda en el borde de la piscina con una pierna remojada en el agua, escuchando por los auriculares y con el sombrero de paja en la cabeza. Ahí estaba una persona a la que no le faltaba de nada. No entendía este sentimiento, le envidiaba. Oliver, ¿estás dormido?, solía preguntarle cuando el aire de la piscina se había vuelto aletargado y tranquilo hasta la opresión. Luego llegaba su respuesta, casi como un suspiro.
sin que se moviese un solo músculo de su cuerpo. Lo estaba, perdona. Podía haberle besado todo y cada uno de los dedos del pie en el agua, después besarle el tobillo y las rodillas. ¿Cuántas veces me habré quedado mirándole el bañador mientras el sombrero le tapaba la cara? No se podría ni imaginar en lo que me fijaba. Otra opción era: Oliver, ¿estás dormido? Un largo silencio. No, pensando. ¿Sobre qué? Los dedos de los pies salían y entraban del agua. Sobre una interpretación que hizo Heidegger de un fragmento de Heráclito. O cuando en un momento en que ni yo tocaba la guitarra, ni él escuchaba por los auriculares, aun con el sombrero de paja en la cabeza rompía el silencio. Elio, dime. ¿Qué estás haciendo? Leer. No, no estás leyendo. Pensar entonces. ¿Sobre qué? Me moría por decírselo. Es privado. Así que no me lo vas a decir. Así que no te lo voy a decir. Así que no me lo vas a decir, refrendaba pensativamente, como si le estuviese explicando a alguien algo sobre mí. Cómo me gustaba la manera en la que remachaba lo que yo acababa de repetirle. Me hacía pensar en una caricia, o en un gesto que es totalmente accidental al principio, pero que se vuelve intencionado la segunda vez y más aún la tercera. Me recordaba la forma en la que Mafalda me hacía la cama cada mañana, primero doblando la sábana de arriba sobre la manta, luego volviéndola a doblar para cubrir la almohada que estaba encima de la mesa, y una última cuando volví a doblarlo todo sobre la colcha. Una y otra vez hasta que me di cuenta de que arropados entre todos estos dobleces había recuerdos de algo al mismo tiempo piadoso e indulgente, como el beneplácito de un instante de pasión. El silencio de aquellas tardes era siempre discreto y liviano. No te lo voy a decir, le decía. Entonces me vuelvo a dormir, expresaba él. Me iba el corazón a 100, debía de sospecharlo. Silencio profundo de nuevo. Momentos después. Esto es el cielo. Y no volvía a oírle pronunciar otra palabra en al menos una hora. No había nada que me gustase más que estar sentado en mi mesa escudriñando mis transcripciones, mientras él estaba tumbado boca abajo haciendo marcas en las hojas que le recogía cada mañana la señora Milano, su traductora en B. Escucha esto, decía de vez en cuando mientras se quitaba los auriculares, rompiendo con ello el silencio opresivo de aquellas mañanas estivales y largas y sofocantes. Escucha esta chorrada. Y se ponía a leer en alto algo que no podía creer que hubiese escrito unos meses antes. ¿Tiene algo de sentido para ti? Porque para mí no. Quizá lo tenías cuando lo escribiste, le dije yo. Recapacitó un rato, quizás midiendo mis palabras. Eso es lo más tierno que me ha dicho nadie en los últimos meses, dijo de una forma muy honesta, como si le hubiese sobrevenido una revelación repentina y estuviese otorgando a lo que dije un significado mayor del que yo quise implicar. Me sentí enfermo de forma súbita. Aparté la mirada y finalmente pude murmurar lo primero que me pasó por la cabeza. ¿Tierno? Pregunté. Sí, tierno. No entendía qué tenía que ver la ternura con eso. O quizá no veía con total claridad hacia dónde se dirigía todo aquello y preferí dejar pasar el tema. De nuevo silencio. Hasta la siguiente vez que abriese la boca. Me encantaba cuando rompía el silencio que existía entre ambos para decir algo, lo que fuese, o para preguntarme qué opinaba sobre X, o si había oído hablar de Y. Nadie en la casa me preguntaba jamás mi opinión sobre las cosas. Si aún no se había dado cuenta de por qué, se la daría muy pronto. Era tan solo una cuestión de tiempo que él cayese en la misma cuenta que el resto de que yo era el bebé de la familia. Y con todo, allí estaba en su tercera semana con nosotros, preguntándome si alguna vez había oído hablar de Athanasius Kircher, Giuseppe Belli o Paul Celan. Sí, he oído hablar de ellos. Yo soy casi una década mayor que tú y hasta hace tan solo unos días no sabía de la existencia de ninguno de ellos. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes?
Papá es profesor universitario, crecí sin televisión. ¿Ahora lo entiendes? ¿Por qué no te vuelves a poner con tus ruiditos? Dijo mientras hacía como si estuviese arrugando la toalla y tirándomela a la cara. Me gustaba incluso la manera en que me regañaba. Cierto día, mientras movía mi cuaderno encima de la mesa, tiré accidentalmente un vaso. Se cayó al suelo, no se rompió. Oliver, que estaba cerca, se levantó, lo cogió y lo colocó, no solo encima de la mesa, sino junto a mis papeles. No sabía dónde buscar las palabras de agradecimiento. No tenías por qué, proferí finalmente. Dejó pasar el suficiente tiempo para que yo registrase que su respuesta no iba a ser fortuita o despreocupada. Quería hacerlo, pensé yo. Quería hacerlo. Me lo imaginé repitiendo lo amable, complaciente, efusivo como solía estar justo antes de que le sobreviniese el mal humor. Para mí aquellas tardes que pasábamos alrededor de la mesa de madera del jardín con el enorme parasol sombreando de forma imperfecta mis papeles, con el repiqueteo de los hielos en la limonada, el sonido no muy lejano de las olas besando las enormes rocas, y de fondo proveniente de alguna de las casas vecinas, una emisora de grandes éxitos repetidos, una y otra de forma entrecortada y velada. Todas estas cosas quedaron enmarcadas para siempre en aquellas mañanas en lo único que deseaba era que el tiempo se detuviese, que el verano no terminase jamás, que él nunca se alejase, que la música repetida una y otra vez siguiese para siempre. Pido muy poca cosa y juro que no exigiré nada más en la vida. ¿Qué es lo que quería? ¿Y por qué no podía saber lo que ambicionaba, incluso cuando estaba ya lo suficientemente preparado para ser tan brutal en mis confesiones? Quizá lo menos que esperaba es que me dijese fuera que no había nada de malo en respecto a mí, que no era menos humano que cualquier otro jovencito de mi edad. Me habría quedado satisfecho y no habría pedido nada más si él se hubiera agachado y recogido la dignidad que había arrojado a sus pies con tan poco esfuerzo. Yo era Glauco y él era Diomedes. En nombre de algún oscuro pacto entre hombres nos intercambiamos las armaduras, la mía de oro por la suya de bronce. Un cambio justo. Ninguno de los dos regateó ni mencionó nada de baratijas ni de extravagancias. La palabra amistad me vino a la cabeza, pero la amistad como la define todo el mundo me era ajena, algo improductivo que no me importaba en absoluto. En cambio, lo que yo había querido desde el momento en que se bajó del taxi hasta que nos despedimos en Roma, era lo que todos los humanos suplican a los demás, lo que hace que la vida sea vivible. Tendría que salir de él primero, después posiblemente de mí. Existe una ley en algún lugar que dice que cuando una persona está totalmente enamorada de otra, es inevitable que la otra lo esté también. Amor, cha, nulla mato, amar, perdona. El amor no exime de amar a quien es amado. Palabra de Francesca en el infierno. Solo tienes que aguardar y tener esperanza. Yo la tenía. Aunque quizás esto fuese lo que he querido todo el tiempo. Esperar para siempre. Mientras estaba allí sentado trabajando en mis transcripciones en la mesa redonda por la mañana, lo que hubiese aceptado finalmente no era su amistad ni cualquier cosa parecida. Tan solo levantar la cabeza y verle, loción solar, sombrero de paja, bañador rojo, limonada. Elevar la vista y encontrarte allí, Oliver. Muy pronto llegará el día en que mire y ya no estés más en tu lugar. A última hora de la mañana, los amigos y vecinos de las casas adyacentes normalmente se dejaban caer por aquí. Todo el mundo se reunía en nuestro jardín y luego todos juntos nos dirigíamos a la playa cercana. Nuestra casa era la que más cerca estaba del agua, y todo lo que hacía falta era abrir la puertecilla en la balaustrada, bajar por las estrechas escaleras del peñasco y ya estabas en las rocas, Chiara. Una de las chicas que hace tan solo 3 años era más baja que yo y que el verano pasado no me dejaba ni a sol ni a sombra, se había convertido en una mujer que dominaba el arte de no saludarme siempre que nos cruzábamos. En cierta ocasión,
Ella y su hermana menor llegaron con el resto. Recogieron la camiseta de Oliver de la hierba y se la lanzaron. Ya vale, nos vamos a la playa y tú te vienes con nosotras, dijeron. Él estaba deseando complacerlas. Dejad que recoja todos estos papeles, o de lo contrario su padre, y mientras sus manos reorganizaban los papeles, usó la barbilla para señalarme. Me despellejará vivo. Hablando de la piel, acércate un poco, dijo ella, y con la punta de los dedos, suave y lentamente, intentó arrancar un pellejo que se le estaba desprendiendo de sus hombros bronceados, que había adquirido el mismo matiz dorado que un campo de trigo a finales de junio. ¿Cómo deseaba yo poder hacer eso? Dile a su padre que fui yo quien arrugó los papeles. A ver qué dice entonces. Echando un vistazo a los manuscritos que Oliver había dejado sobre la mesa del comedor antes de subir las escaleras, Chiara le gritó desde el piso de abajo que ella podría haber hecho una traducción mejor de esas hojas que la traductora local. Chiara, que era hija de un expatriado como yo, tenía una madre italiana y un padre americano. Hablaban inglés e italiano con ambos. ¿También sabes mecanografiar? Su voz procedía del piso de arriba, donde buscaba por su habitación otro bañador. Luego desde la ducha, portazos, porrazos de cajones, golpes de zapatos. Escribo bien a máquina, gritó ella mientras miraba hacia arriba al hueco vacío de la escalera. ¿Tanto como hablas? Mejor. Y te haría también mejor precio. Necesito 5 páginas traducidas al día, listas para recoger cada mañana. Entonces no te haré nada, soltó Chiara. Búscate a otra persona. Bueno, la señora Milani necesita el dinero, dijo mientras bajaba con la camisa ondulada azul, alpargatas, un bañador slip rojo, gafas de sol y la edición roja del Loeb de Lucrecio de la que nunca se separaba. Me va bien con ella, me dijo a la vez que se extendía crema en los hombros. Me va bien con ella, dijo Chiara con una risa tonta. A mí me vas bien tú, a ti te voy bien yo, a ella le va bien él. Dejad de hacer el payaso y vamos a bañarnos, dijo la hermana de Chiara. Me costó tiempo darme cuenta de que tenía 4 personalidades según el bañador que llevase puesto. El hecho de saber a qué atenerme me hizo pensar que poseía una cierta ventaja. Rojo, descarado, testarudo, muy maduro, casi brusco y malhumorado. Mantenerse alejado. Amarillo, enérgico, optimista, gracioso, aunque no carente de púas. No ceder con facilidad. Puede volverse rojo en cualquier momento. Verde, casi nunca lo llevaba. Conformista, con ganas de aprender. Hablador, deslumbrante. ¿Por qué no sería siempre así? Azul. Lo llevaba la tarde que entró en mi habitación por el balcón, el día que me dio un masaje de hombros, o cuando recogió el vaso del suelo y lo colocó justo a mi lado. Hoy iba de rojo. Estaba acelerado, resuelto, vigoroso. Cuando se disponía a salir, cogió una manzana de un cuenco enorme de fruta. Profirió un animado luego, señora P., a mi madre, que estaba sentada con un par de amigas a la sombra, las 3 en traje de baño, y en lugar de abrir la portezuela que daba al camino estrecho que iba hacia las rocas, la saltó. Jamás ninguno de nuestros invitados había sido tan espontáneo. Todo el mundo le adoraba por eso. Todo el mundo aprendió a apreciar su luego. Ok, Oliver, ok, luego, dijo mi madre intentando imitar su jerga y aceptando incluso su nueva forma de tratamiento como señora P. Siempre había algo brusco en esa palabra. No era un hasta luego o un cuídate, ni siquiera un chiao, luego. Era un saludo excitante y rompedor que daba de lado a todas nuestras melifluas sutilezas europeas. Luego, dejaba siempre un regusto áspero en lo que hasta entonces había sido un momento cálido e íntimo. Luego, no cerraba las cosas de forma suave, ni daba pie a que fuesen muriendo poco a poco. Procuraba un severo portazo. Pero luego era también una forma de evitar decir adiós y facilitar todos los adioses. Se dice luego sin dar a entender que es una despedida, sino para decir que en breve estarás de vuelta. Es el equivalente a
Será un segundo, la respuesta que le dio mi madre después de que ésta le pidiese que le pasase el pan, mientras él se entretenía partiendo las espinas del pescado. Será un segundo, mi madre, que odiaba lo que ella denominaba sus americanismos, terminó por referirse a él como el cowboy, el vaquero. Comenzó como algo despectivo, pero rápidamente se tornó en un apodo cariñoso que acompañaba su otro mote, que se le otorgó durante su primera semana allí, cuando bajó a la mesa del comedor después de ducharse repeinado hacia atrás. La Star, había dicho ella para abreviar la Movie Star. Mi padre, que siempre era el más indulgente de todos, aunque también el más observador, ya había descifrado el cowboy. Un tímido, ese es el problema, dijo cuando le preguntaron por el desabrido luego de Oliver. ¿Oliver tímido? ¿Tímido? Eso era nuevo. ¿Podía todo aquel brusco americanismo ser solamente una manera exagerada de encubrir el hecho de que no sabía o tenía miedo de no saber cómo despedirse con gracia? A raíz de eso recordé cómo durante días se había negado a comer huevos pasados por agua por las mañanas. Al cuarto o quinto día, Mafalda insistió en que no podía abandonar la región sin haber probado los huevos. Al final accedió, lo que le llevó a tener a admitir, no sin un cierto matiz de auténtica incomodidad, que nunca se preocupó en ocultar, que no sabía cómo abrir un huevo pasado por agua. «Lasci fare a me, signor Oliva. Déjame a mí», dijo ella. Desde aquella mañana y tras mucho tiempo entre nosotros, le llevaba 2 huevos, y no servía a los demás hasta que no hubiese abierto la cáscara de ambos. «¿Querría un tercer huevo?», preguntó ella. Había gente a la que le gustaba más de 2 huevos. «No, con 2 vale», respondió él, y volviéndose hacia mis padres añadió. «Me conozco, y si me tomo 3, luego serán 4 y después más». Nunca había oído a alguien de su edad decir «me conozco». Me sentí intimidado. Sin embargo, Mafalda ya la habían convencido muchos antes, durante su tercera mañana con nosotros, cuando le preguntó si le gustaba tomar zumo por las mañanas. Él contestó que sí. Seguramente esperase néctar de naranja o de pomelo, pero lo que recibió fue un gran vaso lleno hasta el borde de jugo de albaricoque muy denso. Nunca antes lo había tomado. Ella se puso delante de él con la bandeja apretada contra el delantal, intentando vislumbrar su reacción mientras se lo tragaba. Al principio no dijo nada. Luego, probablemente sin pensar, se relamió. Ella estaba en el cielo. Mi madre no podía creerse que gente que daba clase en las grandes universidades se relamiese los labios después de beber zumo de albaricoque. Desde aquel día un vaso de ese elixir le estaba esperando cada mañana. Se quedó perplejo al saber que, de entre todos los lugares posibles, había albaricoques en nuestro huerto. Al final de la tarde, cuando no había nada que hacer en la casa, Mafalda solía pedirle que se subiese a una escalera con una cesta y recogiese los frutos que estuviesen vergonzosamente sonrojados, le decía. No, este está aún demasiado joven. Los jóvenes no tienen vergüenza. La vergüenza llega con la edad. Nunca olvidaré cómo le observaba desde mi mesa cuando se subía por la pequeña escalera con su bañador slip rojo y tardaba una eternidad en recoger los albaricoques más maduros. De camino a la cocina, cesta de mimbre, alpargatas, camisa ondulada, crema bronceadora y demás, me lanzó uno enorme y me dijo, «Píllalo», de la misma manera que hubiese lanzado una pelota de tenis de lado a lado de la pista y hubiese dicho, «Sacas tú». Por supuesto que él no tenía ni idea de lo que estaba pensando unos minutos antes, pero los firmes y redondeados carrillos del albaricoque con el hoyuelo en el medio, me recordaron cómo su cuerpo se había estirado de una rama a otra con el culo prieto y redondeado, recordando el color y la forma de la fruta. Tocar el albaricoque era como tocarlo a él. Él nunca lo sabría, al igual que la gente a la que compramos el periódico cada día y con la que fantaseamos toda la tarde, no tienen ni idea de que un rasgo peculiar de su cara, o el bronceado de sus hombros expuestos,
nos aportarán infinitos momentos de placer cuando estemos solos. Píllalo, al igual que luego, posee una calidad directa y poco ceremoniosa que me recuerda a los retorcidos y misteriosos que son mis deseos comparados con la espontaneidad sociable de todo lo que le rodea. Nunca se le habría ocurrido que, al poner el albaricoque en la palma de mi mano, me estuviese obsequiando con su culo para que lo agarrase o que, al morder la fruta, también estaba mordiendo esa parte de su cuerpo que debe de ser más fina y bella que el resto, pues nunca se dora al sol y además está cerca, si es que llegase a atreverme a morder tanto de su rabito. De hecho, él sabía más sobre los albaricoques que nosotros. Injertos, etimología, orígenes, aventuras en el Mediterráneo y sus alrededores. Aquella mañana en la mesa del desayuno, mi padre nos explicó que el nombre de la fruta provenía del árabe, pues la palabra en italiano albicocca, abricot en francés, apricot en alemán, e igual que las palabras álgebra, alquimia y alcohol, derivaba de un sustantivo arábigo combinado con el artículo al, delante. El origen de albicocca era al-birkuk. Mi padre, que no podía resistirse a dejarlo todo lo suficientemente claro, necesitaba respaldar toda la actuación con un pequeño estímulo de reciente cosecha, por lo que añadió que lo realmente asombroso era que en la actualidad, en Israel y en muchos países árabes, se refieren a esa fruta con un nombre completamente distinto, mishmish. Mi madre estaba perpleja. Todos, incluso mis dos primos que estaban de visita aquella semana, sentimos el impulso de aplaudir. Sin embargo, en lo que respecta a las etimologías, Oliver sintió tener que disentir. Ah, fue la reacción sobresaltada de mi padre. En realidad el término no es exactamente árabe, dijo. ¿Y eso? Era obvio que mi padre estaba imitando la ironía y la mayéutica socrática, que empezaría con un así que no, dejando después que el interlocutor se introdujera en turbulentas arenas movedizas. Es una larga historia, así que no te despistes, pro. De repente Oliver se había puesto serio. Muchas palabras latinas derivan del griego. En el caso de albaricoque, sin embargo, es a la inversa. El griego bebe del latín. La palabra latina era praecocum, de pre-cocere, precocinado, que madura antes, como en el caso de precoz, que significa prematuro. Los bizantinos tomaron prestado praecox, que se convirtió en precoquia o bericoqui, y así es como finalmente los árabes debieron de heredar al birkuk. Mi madre no pudo resistir su hechizo, se acercó a él, desaliñó su pelo y dijo: Chemu Vistar. Tiene razón, no hay por qué negarlo, dijo mi padre sin aliento, como si estuviese actuando igual que un acobardado Galileo que tuviese que murmurarse la verdad a sí mismo. Lo sé gracias a un curso elemental de filología, dijo Oliver. Yo no podía pensar en otra cosa que albaricoque, rabito, rabito, albaricoque. Un día vi a Oliver subido en la escalera con el jardinero, Anchise, intentando aprender todo lo posible sobre sus injertos, que explicaban por qué sus albaricoques eran más grandes, carnosos y jugosos que los de la mayoría de la región. Le fascinaban los injertos, sobre todo cuando descubrió que el jardinero podía pasarse horas y horas compartiendo todo lo que sabía sobre ellos con alguien que se molestase en preguntar. Resultó que Oliver sabía más sobre tipos de comida, quesos y vinos que todos nosotros juntos. Incluso Mafalda estaba cautivada, y en ocasiones se adhería a su opinión. ¿Crees que debo saltear la pasta con cebolla o salvia? ¿Sabe demasiado limón ahora? Lo he estropeado, ¿no? Debería haberle añadido un huevo más, no se sostiene. ¿Debo usar la licuadora nueva o debo seguir usando el viejo mortero y la mano? Mi madre no podía resistirse a lanzar alguna que otra puya. Como todos los cowboys, decía, saben todo lo que hay que saber sobre la comida, pero no saben sujetar con propiedad ni el tenedor ni el cuchillo.
gourmets aristocráticos con modales plebeyos. Dadle de comer en la cocina. Con mucho gusto hubiese respondido Mafalda. Y de hecho un día que llegó tarde a almorzar después de haber pasado toda la mañana con la traductora, el señor Uliva se puso a comer en la cocina espaguetis y a beber vino tinto con Mafalda. Manfredi, su marido y nuestro chofer, y Anchise. Y todos intentaron enseñarle una canción napolitana. No solo era el himno nacional de la juventud en el sur, sino que era lo mejor que podían ofrecer cuando querían entretener a la realeza. Se los había ganado a todos. Me daba la sensación de que Chiara estaba igualmente colada, y su hermana también. Incluso la muchedumbre de tenistas holgazanas que llevaban 4 años viniendo a primera hora de la tarde antes de ir a la playa para darse el último baño, se quedaban un rato más de lo habitual con la esperanza de poder jugar un partido rápido con él. Cualquiera de los otros residentes estivales me hubiese molestado, pero al ver que todos le cogían tanta simpatía, me sobrevino una sensación extraña, un pequeño oasis de paz. ¿Qué podía tener de malo en que me gustase a alguien que le gustaba a todo el mundo? La mayoría estaban encantados con él, incluso mis 2 primos, así como los demás parientes que venían a quedarse los fines de semana y a veces más tiempo. A pesar de ser conocido por sacar defectos a todo el mundo, me producía cierta satisfacción ocultar mis sentimientos por él bajo mi usual indiferencia, hostilidad o rencor hacia cualquiera que me eclipsara en la casa. Debido a que les gustaba a todos, yo debía decir que me gustaba también. Me sentía como esos hombres que dicen de otro varón que es muy guapo, como la mejor forma de ocultar que en realidad se mueren por abrazarle. Si me oponía al visto bueno universal sería una forma de alertar a los demás de que tenía motivos ocultos para resistirme a él. Oh, me gusta mucho, decía durante los primeros 10 días, cuando mi padre me preguntaba qué pensaba de él. Había utilizado de forma intencionada palabras muy comprometedoras, pues así nadie sospecharía que había un doble fondo en la palabra, en la secreta paleta de matices que empleaba para referirme a él. Es la mejor persona que he conocido en mi vida, dije la noche en que el pequeño bote en que había salido a navegar junto con Anchise por la tarde tardó en volver y comenzamos a buscar el teléfono de sus padres en Estados Unidos por si debíamos darles una terrible noticia. Aquel día incluso me animé a dejar salir mis inhibiciones y demostré mi dolor de la misma manera que el resto estaba mostrándolo. Pero también lo hice para que nadie pudiese sospechar que albergaba unos deseos mucho más secretos y desesperantes, hasta que me di cuenta, para mi vergüenza, de que había una parte en mí a la que no le importaba que se muriese, que había algo incluso excitante en la idea de que su cuerpo hinchado y sin ojos arribase finalmente a nuestras cosas. Pero no podía engañarme. Estaba convencido de que nadie en el mundo lo deseaba tan físicamente como yo, ni había alguien dispuesto a viajar a la distancia que yo estaba preparado para recorrer por él. Ninguno había estudiado cada hueso de su cuerpo, tobillos, rodillas, muñecas, dedos de las manos y de los pies. Nadie codiciaba cada pliegue de sus músculos, ninguno se lo llevaba a la cama cada noche, y al verlo por la mañana tumbado en un cielo junto a la piscina, le sonreía, y cuando una sonrisa se aproximaba a sus labios pensaba, ¿sabes ya que anoche me corrí en tu boca? Quizá los demás también albergasen hacia él algo especial que ocultaban hasta que se lo demostraban de manera particular. Pero a diferencia de los otros, yo era el primero que lo veía cuando volvía de la playa o cuando la silueta inconsciente de su bicicleta, borrosa entre la bruma de media tarde, aparecía por el camino de pinos que daba a nuestra casa. Fui el primero en reconocer sus pasos cuando una noche llegó tarde al cine y se quedó allí de pie buscándonos, sin decir una palabra hasta que me di la vuelta, sabiendo que le haría muy feliz que le hubiese visto. Le reconocía por la forma en que pisaba las escaleras que le conducían a nuestro balcón o el descansillo justo delante de la puerta de mi habitación. Sabía cuando se detenía delante de las puertaventanas, como si se estuviese decidiendo llamar, pero luego recapacitase y continuase caminando.
Sabía que era él quien conducía la bicicleta por la forma en que ésta derrapaba siempre de manera juguetona en el camino de gravilla y después seguía rodando a pesar de que era imposible que tuviese tracción, para después pararse de forma repentina, enérgica y decidida y proferir una especie de vuela al bajarse. Intentaba siempre tenerlo dentro de mi campo de visión. No dejaba que se alejase de mí nunca, excepto cuando no estaba conmigo. En ese caso no me importaba demasiado lo que hiciese, mientras se comportase igual con los demás que conmigo. No le permitía ser otra persona cuando estaba lejos, ni a alguien que yo no hubiese visto. No toleraba que tuviese una vida diferente a la que tenía con nosotros, conmigo. No me consentía perderlo. Sabía que no podía sujetarlo, que no tenía nada que ofrecerle, ningún señuelo para atraparlo. No era nada, solo un crío. Él simplemente distribuía su atención cuando la ocasión le parecía idónea. Cuando vino a ayudarme a entender mejor un fragmento de Heráclito, puesto que yo tenía la determinación de leer a su autor, las palabras que me vinieron a la cabeza no fueron caballerosidad o generosidad, sino paciencia y aguante. Unos minutos más tarde, cuando me preguntó si me gustaba el libro que estaba leyendo, me dio la sensación de que no era por curiosidad, sino por tener una oportunidad de charlar de manera informal. Todo era muy informal. Le parecía bien la informalidad. ¿Cómo es que no estás en la playa con los demás? Vuelve a tu sitio, luego, píllalo. Solo estaba intentando mantener una conversación. Charlar de manera informal. Nada. Oliver recibía muchas invitaciones de otras casas. Esto se había convertido en una especie de tradición entre nuestros inquilinos veraniegos. Mi padre siempre quería que se sintiesen libres de propagar sus libros y conocimientos por el pueblo. También creía que los sabios debían saber cómo dirigirse a los legos, y es por este motivo por el que siempre había abogados, médicos o empresarios sentados en nuestra mesa. Decía que todo el mundo en Italia había leído a Dante, Homero y Virgilio. No importa a quién te dirijas, siempre puedes soltar algo de Homero o Dante al principio de la conversación. Virgilio es un deber y Leopardi llegará después. Tras eso, siéntete con libertad para deslumbrarles con todo lo que tenga. Celán, cilantro, salami, ¿qué más da? Esto tiene también la ventaja de que da la posibilidad a todos los residentes de perfeccionar su italiano, uno de los requisitos de la residencia. Que estuviesen de ronda de cenas por todo B tenía también otro beneficio. Nos libraba de tenerlos a nuestra mesa todas y cada una de las noches de la semana. Pero las invitaciones de Oliver se habían vuelto vertiginosas. Chiara y su hermana lo querían al menos 2 veces por semana. Un caricaturista de Bruselas, que había alquilado una hacienda para todo el verano, lo solicitaba para sus súpers de domingo, a los que siempre estaban invitados los escritores y especialistas de los alrededores. Luego los Moreschi, que vivían 3 casas más abajo, los Malaspina de N, y los conocidos ocasionales que rompían a tocar en cada una de las tabernas de la Piazzetta o en Le Dancing. Todo esto sin mencionar sus partidas de póker y bridge, que se organizaban de una manera totalmente desconocida para nosotros. Su vida, al igual que sus papeles, incluso cuando daba toda la impresión de ser caótica, estaba meticulosamente compartimentada. En ocasiones se saltaba la cena del todo, y tan solo le decía a Mafalda, «Esco, me marcho». Su esco, me di cuenta lo bastante pronto, era tan solo otra versión del luego. Un adiós incondicional y sumario que no se exponía mientras te ibas, sino cuando ya estabas fuera. Se pronunciaba de espaldas a aquellos de los que te despedías. Me daban pena las víctimas que deseaban apelar, presentar declaración. Ignorar si se iba a personar en la cena era una tortura, pero era soportable. El auténtico trauma consistía en no atreverme a preguntar si asistiría. Quizás que se me saliese el corazón del pecho si por fin oía su voz o la veía sentado en su sitio
cuando ya casi había perdido la esperanza de que aquella noche se encontrase entre nosotros, mostrándose de repente como una flor envenenada. Verle y creer que se iba a unir a nosotros para cenar y luego escuchar un escotajante me enseñó que hay ciertos deseos que deben ser sujetados con alfileres como las alas de una radiante mariposa. Quería que se fuese de nuestra casa para así poder darle el portazo definitivo. También deseaba que se muriese, y así, como no podía dejar de pensar en él y de preocuparme por cuándo sería la próxima vez que lo vería, al menos su muerte acabaría con todo ello. Incluso ansiaba matarle yo mismo, para así darle a entender lo que su mera existencia había llegado a importunarme. Lo insoportable que era su facilidad con todo y con todo el mundo, el llevar las cosas con tanta calma, su incansable no me molesta tal o cual cosa, los brincos por encima de la valla hacia la playa cuando todos los demás abrían antes la portezuela, sin mencionar sus bañadores, su lugar en el paraíso, su descarado luego, y la manera de chasquear los labios al beber zumo de albaricoque. Si no le asesinaba, entonces le dejaría paralítico de por vida para que tuviese que permanecer con nosotros en una silla de ruedas y no volver jamás a Estados Unidos. Si estuviese en una silla de ruedas, yo siempre sabría dónde se encontraba, y sería más fácil localizarle. Me sentiría superior a él y me convertiría en su maestro, ahora que estaba lisiado. Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.